Gracias amigos, tenemos más información de último minuto sobre lo que está sucediendo ahora, una reacción de los militares. Los militares ya saben que Nicolás Maduro va a entregarlos a la Corte Penal Internacional. Mucha atención, en solo 3 días, el fiscal de la Corte Penal Internacional puso en acción a varios escenarios que se estaban esperando, todos en contra de Nicolás Maduro. Primero se habla de su renuncia negociada, también de un posible escape, y el tercer escenario es el de entregar a todos los militares culpables por los crímenes de lesa humanidad que han sido acusados y que están sus nombres en la Corte Penal Internacional de La Haya. Maduro puede o pretende atenuar los cargos contra él. Y es que hay dos cosas: crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Y ambos no son lo mismo, no se tratan de la misma manera. Uno se resuelve por la Corte Penal Internacional, o sea, los de lesa humanidad, y los de las violaciones de los derechos humanos pueden ser, en teoría, resueltos por el país que ha sido acusado, en este caso Venezuela y Nicolás Maduro. Pero ya se dijo que no hay justicia independiente en Venezuela. Pero eso podría cambiar con un gobierno de transición. Entonces, aquí hay algo que los militares ya saben y que va a cambiar un poco su comportamiento en los próximos días, porque el asunto se complica. Primero, Nicolás Maduro básicamente ha amenazado a todos los militares, sin decirlo, porque estos ya se sienten amenazados, de que este podría lograr un acuerdo para entregar a la Corte Penal Internacional a todos estos sujetos. Pero también ahora estos militares que ya se sienten amenazados y se están reuniendo, están tratando de ponerse de acuerdo para entregar primero a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional antes que éste los entregue a ellos. Pero el plan es culpar a los militares, luego hacer un gobierno de transición y negociar con la oposición, ¿verdad? Así es, y siempre se puede, para que la nueva justicia, una justicia supuestamente independiente, o sea, una vez que se reemplace un Tribunal Supremo de Justicia, exista una nueva asamblea, un gobierno de transición y por supuesto un nuevo fiscal, entonces para que supuestamente en democracia juzguen a Nicolás Maduro, pero solo por ser el culpable de los crímenes, no de lesa humanidad, sino solamente de las violaciones a los derechos humanos, y así evitar que Nicolás Maduro pase largos años en La Haya. Pero el plan es muy complejo y no hay mucho tiempo. De eso ya hay un llamado a los militares para que no se dejen traicionar y que actúen primero. Es por eso que Nicolás Maduro tendría muy poco tiempo, porque Nicolás Maduro de un solo plumazo no puede todavía cambiar a todo el Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal, a todas las entidades que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Con el órgano judicial que debe ser independiente, y mientras él esté ahí no va a ser independiente, y la única manera de hacerlo es que él se vaya de Miraflores y continúen lo que estaban haciendo en México, que era un diálogo, pero con la finalidad de hacer una transición y elecciones presidenciales para el año 2022. Entonces Nicolás Maduro él mismo básicamente se disparó en el pie, porque él tenía que tener eso, pero sus otros problemas como el de Alex Saab lo mantienen todavía muy preocupado. Entonces no va a poder contra uno y el otro, y aquí va ganando todavía la justicia, porque Estados Unidos tiene la posibilidad de realizar en las próximas semanas una detención a Nicolás Maduro, también a través de los militares, y también la Corte Penal Internacional. O sea, Nicolás Maduro ya está siendo juzgado, o sea, el proceso de juzgamiento inició, el proceso para condenarlo, ¿verdad? Él tiene que ir a un juicio justo, ¿verdad? A un juzgamiento en La Haya. Pero para eso él tiene que apersonarse para allá, si no, él va a ser ya entonces un fugitivo. La idea de él es muy complicada. La mayoría de los expertos analistas han visto que Nicolás Maduro está en un callejón sin salida y que es muy difícil que pueda lograr, pero como Nicolás Maduro en otras ocasiones ha podido lograr cosas inexplicables, ha estado a punto varias veces. Una vez iba a ir a Cuba y otra a Rusia, estaba a punto, se montó hasta en el avión
con la familia, con Sila Flores, y estaban a punto de irse hasta que Putin lo llamó y le dijo que no tomara esa decisión y las cosas se arreglaron. También él estuvo a punto de renunciar hace varios años atrás, cuando Padrino López le decía que mejor era que se echara a un lado, pero las cosas se han complicado ahora de que él tiene ahora acusaciones internacionales, porque tanto lo de la DEA a través, por supuesto, de la Interpol y más la Corte Penal Internacional, más las acusaciones que tiene también Iván Duque de Colombia en contra de Nicolás Maduro. Entonces esto ya lo pone a él en una posición un poco más difícil. Entonces es un poco difícil lo que él quiere hacer, pero él quiere tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, aunque no se llegue a ese acuerdo, él va a intentar lograrlo. Y para lograrlo e intentarlo, tiene que actuar. Y para actuar, ¿qué va a hacer? Va a tener que arrestar a todos los militares, altos mandos, que incluso estén nombrados, sobre todo en la Corte Penal Internacional, algo que quizás pudo haber conversado Nicolás Maduro en una de esas 10 horas que se quedó con el fiscal de la Corte Penal Internacional conversando. Entre esas pudo haberle preguntado qué podría pasar si él entregaba a todos los militares, ¿verdad? A la justicia, y no solamente a la justicia de Venezuela, sino que los enviaba entonces a la Corte Penal Internacional. Eso, por supuesto, que para un fiscal cualquiera de una corte de abogados, ¿verdad? Y de un juez, algo criminal, por supuesto que es algo muy bueno, le va a entregar a una gran cantidad, ¿verdad? Y sería un gran triunfo, pero el triunfo aquí es con Nicolás Maduro y por eso es que no se le pudo decir. Ahora se están creando reuniones de emergencia entre los más altos rangos hasta los más bajos, porque la cadena de mando debería ser castigada por parte de Nicolás Maduro o debería ser castigada también por parte de la Corte Penal Internacional. Y entonces ahora vimos cómo a un sujeto le metieron 27 años de condena de forma rápida, luego que una jueza antes lo declarara inocente, y todo el mundo se puso a protestar por eso. Entonces ahí vemos cómo cómo Maduro maneja esto, y así mismo es lo que viene, y eso es lo que ven los militares y lo que le tienen miedo a los militares, que le vayan a meter también 20, 27 años preso por haber reprimido o por haber hecho delitos tanto de crímenes de lesa humanidad como violaciones a los derechos humanos. Esto por inercia está creando una reacción que ya se está dando por parte de los militares. Mientras tanto, el fiscal británico de La Haya está actuando cada vez más rápido y los militares también se han dado giros inesperados. Algunos aún no saben qué es lo que ha sucedido. Los militares creen que Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con el fiscal Karim Khan para que se entregue a La Haya a todos ellos que participaron en estos actos de represión, crímenes, violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad. Entonces allí está el asunto en este momento. No se sabe si hay o no un acuerdo para los militares, y de haberlo, de seguro sería otra ágil maniobra del fiscal de la Corte Penal Internacional, en donde al final también va a condenar a Nicolás Maduro. Estamos viendo algo que nunca se había visto, algo sin precedentes. Primera vez que en América, que en Latinoamérica, un jefe de Estado es juzgado, y por ahora los chavistas pensarán que si ellos encarcelan a un par de policías y militares, el problema está resuelto. Eso es lo que le están diciendo a Nicolás Maduro, pero la Corte Penal Internacional va a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos no solamente por los militares, sino todos los ataques generalizados y sistemáticos en contra también de la población, porque no solamente es que hay algunos militares, sino por supuesto también está las víctimas, que son la población, y hay también algunos civiles que estarían involucrados en esto. Hay personas que han confesado que están convencidos que Nicolás Maduro le va a atribuir la responsabilidad a personajes políticos en los cargos, rangos, algunos inferiores y otros, por supuesto, también en rangos grandes. Él es capaz de traicionar a un Padrino López, un Néstor Reverol, por supuesto que a un Diosdado Cabello, y todos van a probablemente sentarse en el banquillo de los acusados. Pero entre los primeros que está para eso, de todas formas va a ser de una u otra manera Nicolás Maduro. Esto es lo que Nicolás Maduro quiere hacer, pero no es realmente lo que se podría hacer. Pero como es un caso inédito, nadie sabe a qué trato podría llegar Nicolás Maduro
con la Corte Penal Internacional, con Noruega, con el diálogo de México, con la oposición e incluso hasta con los Estados Unidos, que los Estados Unidos, como hemos dicho, no aceptan la autoridad de la Corte Penal Internacional para sus personas, ¿verdad? Para los norteamericanos, pero sí lo han aceptado ahora que han visto que han atacado y que han presionado a Nicolás Maduro. Ahora mismo los militares estarían bajo amenaza por la Corte Penal Internacional y ellos también deberían detener a Nicolás Maduro para entregarlo y ellos entonces negociar también, ya que ellos son peces más pequeños. Los peces pequeños son los que podrían tener más oportunidad. Los peces más grandes como Padrino López, Nicolás Maduro, Néstor Reverol u otros, cualquiera que haya estado en el SEBIN también, son peces más grandes. Pero estos peces pequeños podrían, por supuesto, solicitar en la fase esta de investigación algún tipo de cooperación para que detengan a Nicolás Maduro. Así que los militares saben ahora mismo que Maduro tiene planeado entregarlos ante la Corte Penal Internacional. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.